La gente se agolpaba en torno a la persona de Jesús de Nazaret para escuchar la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genezaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de ellas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: rema mar adentro y lancen las redes para pescar. Simón dijo: Maestro, hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra lanzaré las redes. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versos 1 al 11. La vocación, un llamado de Jesús de Nazaret a toda aquella persona que quiera convertirse en pescador de hombres. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 3 de septiembre, año 2020. El planteamiento de la vocación desde la Sagrada Escritura. ¿Cómo entender, cómo descubrir, cómo darse cuenta si una persona tiene vocación para cumplir una misión aquí en esta tierra? La vocación se puede tomar en un término de esos bien generales y bien amplios, como también hay cantidad de personas con vocación para la vida religiosa, misionera, para la vida de oración apostólica, eclesial. De igual manera, la palabra vocación es tan genérica que nos puede ubicar la vocación hacia una profesión, hacia una carrera profesional, la vocación para ser papá o para ser mamá. No todos tienen la misma posibilidad. Por eso es tan importante ver la vocación como un llamado universal de parte de Dios para que hombres y mujeres le colaboren a Jesús de Nazaret en esa gran empresa de convertirse en pescador de hombres. Así que la primera connotación que aparece sobre la vocación es ser pescador de hombres. Ya le están indicando a uno cuál es la esencia de la vocación. Y la esencia de la vocación son las demás personas. Es la misma vocación que cumplió Jesús de Nazaret. Es la misma vocación que Dios le pidió a su Hijo cuando lo envió al mundo a anunciar el reino de su Padre Celestial, y lo envió al mundo para salvar y para anunciar su palabra, y lo cumplió. Y dice el texto, el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas va a dar una serie de precisiones bien interesantes, como para decir: Jesús cumplió su propia vocación, lo logró. Lo primero que se le ocurrió fue transmitirle la palabra a sus seguidores, y le transmitía la palabra desde cualquier punto de vista, desde cualquier espacio. Hay personas que se complican para transmitir la palabra. Jesús lo hacía desde una barca, lo hacía desde un monte, lo hacía en medio de una llanura, lo hacía en un lago. El capítulo 5 de San Lucas dice que Jesús se subió a una barca y comenzó a hablar, y de allí le pidió que la apartaran un poquito de la tierra, y comenzó a hablar y le dijo a Simón: rema mar adentro y lanza la red. Haga exactamente eso. Jesús anuncia y vive su vocación de pescador, de salvador de la humanidad, y anuncia su palabra a tiempo y a destiempo, en todo momento, en todo lugar. No pierde ocasión para que la palabra llegue a la gente. Eso significa ser pescador de hombres. Ahí aparece una vocación, aparecen unas características esenciales de una vocación bien interesante, y una vocación donde aparece un personaje central que se llama San Pedro, que es pecador, que se reconoce pecador,
que le dice a su maestro, apártate de mí que soy un pecador. Ahí está interesante. La actitud de San Pedro como cuando uno quiere vivir su vocación y quiere ser un misionero de esos bien buenos, lo primero que tiene que reconocer es que es pecador, que es una persona pecadora. No es ningún perfecto ni ningún santo. Es un pecador, es un ser humano como los demás. Es lo que el Papa Francisco se distinguió tanto el primer día que lo eligieron, el romano pontífice de la Iglesia Católica, se sale al público y le dice, soy el obispo de Roma, para el mundo soy el Papa. Vinieron hasta los confines del mundo a recogerme y aquí me trajeron y estoy para ustedes, soy igualitico a ustedes, soy un pecador. Recen por mí. Desde ese momento quedó impactado el mundo. Hace 7 años que ya fue la elección del Papa Francisco como pontífice y nos dejó esa frase tan interesante. Soy igualitico a ustedes, soy el Papa, recen por mí para que yo haga las cosas mejor. Ahí hay un Pedro. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Entonces, aparece ese modelito de la vocación tan importante que es, viene de Dios, es gracia de Dios, llamado de Dios para ser pescador de hombres, y el que la quiera vivir tendrá que ubicarse ahí en donde se ubicó San Pedro o donde se ubicó el Papa Francisco. Es una persona sencilla y humilde, un pecador. Y eso es tan importante en materia de vocación. Y en materia de vocación es tan importante también estar en comunión con los demás. Nadie consigue vivir su vocación si no está en comunión con los demás. La vocación no se nació para vivir solos, ni para alejarse de los demás, ni para creer que no necesita de las demás personas. Nació para estar en comunión con los demás. El capítulo 5, en el versículo 9 de ese Evangelio de San Lucas, va a ponernos a pensar en esta siguiente frase. Es que del asombro se había apoderado de él, o sea, de Pedro, y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Lo hizo en comunión con quién? Lo hizo en comunión con Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Estar en comunión con los demás. El Papa San Juan Pablo II aprovechó muy bien esta frase del Evangelio San Lucas en ese capítulo 5, remen mar adentro. Y así la tomó, pero la colocó en ese estilo de aforismo como latino, duc in altrum, remen mar adentro, vamos adentro. Y esa es una frasecita que colocó el Papa en una carta apostólica que la tituló Novo Milenio Ineunte. Y esa carta se dio al cierre del gran jubileo del año 2000 de la historia, donde daba el Papa las prioridades para el tercer milenio. Y por eso la carta se llamó así, Novo Milenio Ineunte. Y el Papa, en el primer reglón de esa carta, aparece esa frase tan famosa de remar mar adentro. Y el Papa comienza la frase diciendo, me anima a dirigirles esta carta como lo hizo Jesús a los primeros discípulos que llamó, para que lanzaran las redes a una pesca milagrosa, y le dijo al Pedro, duc in altrum, rema mar adentro. Evangelio de San Lucas capítulo 5 versículo 4. Pedro y los compañeros entonces se fiaron de Jesús y le cumplieron lo que él dijo. Fueron muy obedientes. También el Papa San Juan Pablo II, un mensaje en la Jornada Mundial para las Vocaciones, un 17 de abril del año 2005, dio las características de una vocación. Y allí dio las características de cómo es una vocación. Y cómo una persona puede corregirse también dentro de la iglesia mirando si la vocación tiene esos lineamientos que sean bíblico-teológicos. No son míos, tienen que ser bíblico-teológicos porque es vocación a la vida religiosa, es vocación espiritual, es vocación misionera, no me la estoy inventando yo. Es una vocación que ya tiene unos parámetros
ya tiene definido. Decía el Papa en ese mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, decía en esa oportunidad el Papa San Juan Pablo II, primero, abrir el corazón a Cristo es parte indispensable de la vocación. Una persona siempre abierta a escuchar a Dios. Segundo, la persona tiene que tener el propósito de ir creciendo en santidad, buscando un camino espiritual. Tiene que ir creciendo en santidad. Incluso decía el Papa en esa ocasión, hasta buscar algo que en la iglesia llamamos la perfecta caridad. La perfecta caridad, es decir, una persona muy santa, muy caritativa, muy misericordiosa, de mucho ejemplo para la vida de la comunidad. Tercero, una persona que viva el Evangelio, y en ese momento el Papa dijo sine glosa, como con ese tipo de frase como tan especial, de acuerdo a la siguiente exhortación, sine glosa, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, citando el Evangelio de Marcos en ese capítulo 5, versículo 48, decía el Papa, y termina el Papa su discurso diciendo, la persona que crea que tiene vocación se pone al servicio de la nueva evangelización, siendo testigo de la realidad del amor salvífico de Dios en el mundo. Testigo del amor salvífico de Dios en el mundo. Esa es una definición bastante buena del Papa San Juan Pablo II para definir una vocación, que es muy útil para los que ya la estamos viviendo, de perfeccionarla, corregirla. Para los que están iniciando, para que digan, tiene que ir por aquí la vocación, tiene que comenzar a crecer por aquí la vocación. Para los que tienen dudas, si tienen dificultades o van a abandonar la vocación, den una miradita a ese discurso del Papa Juan Pablo II. Cómo es de importante una vocación que se abre a Dios, que busca la santidad, que busca la perfección y se convierte en testigo del amor salvífico de Dios. Salud, paz, bendición. Bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,